¿Sabías que hay cristianos que sin darse cuenta podrían estar experimentando el poderoso don del discernimiento y que lo han estado llamando de otro nombre toda su vida? Lo han llamado intuición, lo han llamado sensibilidad excesiva, lo han llamado desconfianza, manía o simplemente ser raro. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que sientes en tu interior es algo más profundo que simples pensamientos o corazonadas? ¿Has sentido esa voz suave y clara que te advierte sobre una persona antes de conocerla bien, que te incomoda en ciertos lugares sin razón aparente, que te hace percibir algo oscuro detrás de palabras que suenan perfectamente bien? Y cuando intentas explicarlo, no encuentras las palabras correctas porque no es algo que puedas ver ni tocar. Solo lo sientes, solo lo sabes. Y esa certeza te ha acompañado toda la vida sin que nadie te haya dado un nombre para ella. Y si te dijera que eso tiene un nombre, que no es hipersensibilidad, que no es paranoia, que no es un defecto de tu carácter, ni una manía que deberías controlar, que lo que has estado experimentando toda tu vida podría ser exactamente lo que el Espíritu Santo le da a ciertos creyentes para proteger, guiar y edificar al cuerpo de Cristo, un don que la Biblia llama discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12:10, Pablo lo nombra sin rodeos entre los dones del Espíritu, no como una rareza, no como algo reservado para unos pocos elegidos en otro siglo, como una capacidad sobrenatural real, activa y necesaria dentro del cuerpo de Cristo hoy. Y hay creyentes que lo llevan operando en su vida sin saberlo, interpretando como carga lo que Dios diseñó como arma. En este video vamos a descubrir 7 señales concretas que revelan si este don vive en ti. Señales que probablemente ya estás viviendo sin saber lo que significan. Vas a entender qué es exactamente este don, cómo opera en la vida cotidiana de quien lo tiene y por qué el enemigo ha trabajado tan duro para que nunca le pongas nombre a lo que sientes. Porque un don sin nombre es un don sin autoridad. Y un creyente que no sabe lo que lleva es un guerrero que pelea sin saber que está armado. Si algo en estas palabras ya está resonando en ti, escribe ahora en los comentarios: Señor, muéstrame las señales. Es tu declaración. Es el primer paso para reclamar lo que el Espíritu Santo puso en ti. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora para que ninguna revelación de las que vienen cada semana se te escape. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo va a darte un nombre para lo que sientes, va a cambiarte la forma en que ves todo lo que te rodea desde hoy en adelante. Empecemos. Señal número 1. Sientes cosas sobre personas que después resultan ser verdad, aunque al principio no tenías ninguna razón lógica para sentirlas. Piensa en esto un momento. Conoces a alguien por primera vez. Todo lo que ves es amable. Todo lo que escuchas suena correcto. Todo lo que esa persona proyecta parece estar en orden. Y sin embargo, algo dentro de ti se mueve. No es un pensamiento elaborado. No es una conclusión a la que llegaste después de analizar datos. Es algo más inmediato que eso, más profundo que eso. Una sensación que no pediste y que no puedes explicar. Y durante semanas, durante meses, quizás durante años, intentas ignorarla porque no tienes pruebas, porque parece injusto juzgar a alguien sin razón, porque te han dicho toda la vida que eso es desconfianza, que es prejuicio, que deberías darle a la gente el beneficio de la duda. Y entonces llega el momento en que la realidad confirma lo que ya sentías y no te sorprende, porque en algún lugar profundo de tu ser ya lo sabías. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces esa percepción que ignoraste resultó ser exactamente correcta? Aquí está la verdad que muchos no han escuchado nunca. Lo que acabas de describir no es casualidad. No es que seas buen lector de personas. No es que tengas experiencia de vida que te hace desconfiar.
Lo que describes es la operación silenciosa de un don espiritual que el Espíritu Santo activa en ciertos creyentes para que el cuerpo de Cristo no sea engañado. La Biblia habla de esto con una claridad que detiene. En 1 Juan 4:1, las Escrituras declaran: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate en lo que dice. No dice, analiza las palabras de cada persona. No dice, investiga su historial. Probad los espíritus, porque hay algo operando detrás de las palabras, detrás de la apariencia, detrás de lo que cualquier ojo natural puede ver. Y hay creyentes a quienes Dios capacitó para percibir exactamente eso. El discernimiento de espíritus no es una opinión sobre alguien, no es una impresión subjetiva formada por tu historia personal o tus miedos. Es una percepción sobrenatural del estado espiritual real de lo que tienes enfrente. Y cuando ese don opera en ti, lo que recibes no viene de tu mente, viene de arriba. ¿Ves la diferencia? Una persona sin este don puede leer señales sociales, puede observar comportamientos, puede llegar a conclusiones basadas en patrones. Pero quien tiene el don de discernimiento percibe lo que no tiene señal visible, lo que no dejó rastro todavía, lo que todavía no se manifestó en el plano natural, pero ya existe en el espiritual. Y esa percepción llega antes de que haya pruebas. Eso es lo que lo hace sobrenatural. Y aquí está algo que necesitas escuchar si llevas años cargando esto en silencio. La razón por la que tantos creyentes con este don lo han sufrido en lugar de usarlo es porque nadie les explicó qué era. Lo que para ellos era una carga, una sensación incómoda, una percepción que los hacía sentir raros o injustos, era en realidad el Espíritu Santo hablando. Era Dios protegiéndolos y equipándolos para proteger a otros. Hay personas que han terminado relaciones, que han rechazado oportunidades, que han tomado decisiones basadas en esa percepción interna que no podían explicar, y que años después entendieron que esa decisión los salvó. No fue suerte, no fue instinto animal, fue el Espíritu Santo operando a través de un don que esa persona llevaba sin saberlo. Y lo más importante que puedes entender sobre esta señal es lo siguiente. El don de discernimiento no te hace desconfiado, te hace protegido. No te pone en contra de las personas, te pone en posición de orar por ellas, de cuidar al cuerpo de Cristo de lo que viene a dañarlo, de estar alerta donde otros están dormidos. Cuando empiezas a entender esto, esa sensación que antes te avergonzaba se convierte en algo completamente diferente, se convierte en una responsabilidad, se convierte en un llamado, se convierte en la evidencia de que Dios te confió algo que no le da a todos, porque confía en que lo vas a usar para su gloria. Un don sin nombre es un don sin autoridad, y si esta primera señal te describió, si mientras leías esto sentiste que alguien por fin estaba poniendo palabras a algo que has vivido durante años, entonces sigue aquí, porque las próximas señales van a seguir construyendo el mismo cuadro, y cuando llegues a la séptima no vas a tener ninguna duda de lo que llevas contigo. Señal número 2. Sientes una incomodidad física o espiritual intensa en ciertos lugares, ambientes o reuniones sin poder identificar por qué. No todos lo sienten. Hay personas que pueden entrar a cualquier lugar sin que su interior registre nada distinto. Para ellos un lugar es solo un lugar. Una reunión es solo una reunión. Una iglesia es solo una iglesia. Pero hay quienes no funcionan así. Hay quienes cruzan la puerta de ciertos espacios y sienten algo que no tiene explicación racional. Una pesadez, una opresión, una inquietud que no llega con pensamientos sino antes de los pensamientos, que no empieza en la mente sino en algo más profundo. Y al mismo tiempo hay quienes entran a otros lugares y sienten exactamente lo contrario,
una paz que no produce el ambiente, una presencia que no viene de la decoración, ni de la música, ni de la gente que está ahí. Algo que simplemente está. Si eso te describe, presta atención a lo que viene. Porque en la Biblia hay una realidad que el mundo moderno ha querido descartar, pero que las Escrituras afirman con absoluta claridad. Los lugares tienen historia espiritual. Los espacios pueden estar marcados por lo que ocurrió en ellos, por lo que se invocó en ellos, por lo que fue permitido o practicado dentro de ellos. Y el Espíritu Santo, que todo lo sabe y todo lo ve, puede comunicar esa realidad a quienes tienen oídos para escuchar. En Hechos 16:16 leemos algo revelador. Pablo y sus compañeros iban camino al lugar de oración cuando encontraron a una joven que tenía espíritu de adivinación. La Biblia dice que esto sucedió durante muchos días. Pablo lo percibió. No porque la joven dijera algo falso necesariamente, sino porque el Espíritu Santo le reveló la fuente de lo que operaba en ella. Eso es discernimiento en acción, no una reacción emocional, no una impresión cultural, una percepción sobrenatural de la realidad espiritual de lo que tenía enfrente. Hay creyentes que sienten esto de manera casi física. Entran a una casa y sienten que el ambiente es distinto, aunque todo luzca normal. Asisten a una reunión que se presenta como cristiana y algo dentro de ellos se mueve, algo se resiste, algo no descansa. Y no saben cómo explicarlo, porque todo lo que sus ojos ven parece estar bien. La música es correcta, las palabras son bíblicas, la gente sonríe, pero algo en su interior no concuerda con lo que está viendo. Algo más profundo que su análisis les está diciendo que hay una distancia entre la apariencia y la realidad. ¿Ves lo que esto implica? Si eso eres tú, no es que seas negativo, no es que seas crítico, no es que tengas problemas con la autoridad o con la comunidad. Es que el Espíritu Santo que vive en ti reconoce lo que hay en ciertos lugares, porque Él lo ve todo. Y cuando lo que Él percibe no coincide con lo que tus ojos ven, te lo comunica, no siempre con palabras. A veces con esa inquietud que no puedes nombrar. A veces con esa paz que no tiene fuente visible, a veces con esa resistencia interna que no cede aunque tú quieras que ceda. Hay una razón por la que el rey Salomón escribió en Proverbios 20:27, el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu humano, habitado por el Espíritu Santo, tiene una capacidad de percepción que supera todo lo que los sentidos naturales pueden registrar. Es una lámpara, ilumina lo que está en la oscuridad, ve lo que el ojo común no ve. Y quien tiene el don de discernimiento lleva esa lámpara encendida con una intensidad especial. Ahora, esto tiene una implicación práctica que es importante. Si llevas este don, esa sensación de incomodidad no es para que huyas de todos lados ni para que vivas en un estado de alarma constante. Es para que ores, es para que intercedas, es para que uses lo que sientes como información espiritual, no como pánico. El discernimiento sin amor se convierte en juicio. El discernimiento con amor se convierte en intercesión. Y la diferencia entre ambos determina si el don te acerca a las personas o te aleja de ellas. El Espíritu Santo no te da este don para que seas un detector de maldad que vive en paranoia. Te lo da para que puedas orar con precisión, para que puedas identificar las batallas reales que necesitan intercesión, para que el cuerpo de Cristo tenga a alguien que vea lo que otros no ven y que lleve esa visión delante del trono de Dios. Si esta segunda señal también te describió, si hay lugares donde tu espíritu ha respondido de maneras que no podías explicar racionalmente, quiero que sepas algo. Eso no es una anomalía en tu fe, es una dimensión de ella. Es el Espíritu Santo haciendo su trabajo a través de ti. Señal número 3.
Tienes una sensibilidad extraordinaria para detectar cuando alguien está mintiendo, aunque sus palabras suenen perfectamente bien. Esta es quizás la señal más incómoda de todas, porque implica que hay veces en que sabes que algo no está bien en lo que alguien dice, aunque no tengas ninguna evidencia visible, aunque las palabras sean correctas, aunque todos los demás crean lo que esa persona está diciendo. Y tú estás ahí, en silencio, sintiendo algo completamente diferente, sin poder señalarlo, sin poder justificarlo, sin poder decirle a nadie lo que sientes, porque si lo haces, vas a parecer el difícil, el desconfiado, el que siempre ve problemas donde no los hay. ¿Cuántas veces has callado esa percepción por miedo a lo que pensarían de ti? Aquí está algo que la mayoría no sabe. Hay una diferencia enorme entre percibir una mentira y juzgar a una persona. El don de discernimiento no te convierte en juez de nadie. Te convierte en alguien que puede ver la brecha entre lo que se dice y lo que realmente está pasando en el plano espiritual. Y esa capacidad no es para que condenes, sino para que intercedas, para que ores, para que cuides al cuerpo de Cristo de lo que intenta infiltrarse en él usando las palabras correctas. La Biblia registra un momento extraordinario que ilustra esto con una claridad que no deja lugar a dudas. En Hechos 5 leemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos llegaron ante la iglesia primitiva con una ofrenda. Las palabras que usaron eran correctas. La ofrenda era real. No había nada en la superficie que delatara lo que estaba pasando. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, vio exactamente lo que había detrás. Y las Escrituras dicen en Hechos 5:3. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no analizó el discurso. Pedro no investigó las finanzas. Pedro percibió en el Espíritu lo que los ojos no podían ver. Eso es el don de discernimiento operando en su forma más directa. Y hay creyentes que tienen esta misma capacidad operando en su vida hoy, aunque no a ese nivel de intensidad, aunque no siempre con esa precisión sobrenatural. Pero el patrón es el mismo. Alguien habla. Todo suena bien. Y algo dentro de ese creyente percibe que hay una distancia entre las palabras y la realidad. No lo fabricó, no lo construyó, lo recibió. Ahora bien, aquí está la madurez que este don requiere. Percibir algo no te da el derecho automático de actuar sobre eso de cualquier forma. El don de discernimiento sin sabiduría puede destruir relaciones, crear división y hacerte parecer exactamente lo que el enemigo quiere que parezcas. Un perturbador, un sospechoso, alguien que siembra desconfianza. Por eso el discernimiento siempre debe ir de la mano de la oración, de la paciencia y de la guía del Espíritu Santo sobre cuándo, cómo y si debes actuar sobre lo que percibiste. Jesús mismo dijo en Mateo 10:16, «Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esa combinación es exactamente la que quien lleva el don de discernimiento necesita desarrollar. La percepción de la serpiente, que ve el peligro antes de que se manifieste, y la pureza de la paloma, que no usa lo que ve para destruir, sino para proteger. Si esta tercera señal te encontró, si hay algo en ti que percibe lo que está detrás de las palabras de maneras que no puedes explicar, quiero que lo veas desde hoy con ojos completamente diferentes. No es un defecto de tu carácter, no es desconfianza patológica. Es el Espíritu Santo equipándote para que el cuerpo de Cristo tenga a alguien que no sea fácilmente engañado. Un don sin nombre es un don sin autoridad. Y cuando comienzas a entender que lo que llevas tiene nombre, tiene propósito y tiene origen divino, comienzas a manejarlo de manera completamente diferente. Señal número 4. Eres extraordinariamente sensible a la atmósfera espiritual de la adoración.
y puedes percibir cuando algo es genuino y cuando es solo forma. Hay creyentes que pueden entrar a cualquier servicio de adoración, escuchar cualquier música, participar de cualquier reunión, y todo les parece igual. Para ellos, un himno es un himno, una alabanza es una alabanza. El ambiente devocional los afecta o no los afecta según su estado de ánimo personal. Pero hay otros que funcionan de manera completamente distinta. Hay quienes pueden entrar a una reunión donde la música está perfectamente producida, donde el equipo de alabanza es talentoso, donde todo luce impresionante, y sin embargo, su espíritu no se mueve. No hay encuentro. No hay algo que los lleva a otro lugar. Y al mismo tiempo, hay quienes pueden entrar a una reunión sencilla, sin producción, con instrumentos modestos, y sentir que el cielo está abierto, que la presencia de Dios es tan real que podrían tocarse, que lo que está pasando en ese cuarto trasciende completamente lo que los ojos y los oídos están registrando. Y cuando tú eres el primero que percibe esa diferencia, cuando esa brecha entre la forma y la sustancia la sientes antes de que otros la vean, cuando tu espíritu responde o no responde a la adoración de maneras que no siempre coinciden con lo que todos a tu alrededor están experimentando, eso no es que seas difícil de impresionar. Eso no es que tengas un problema con el gozo. Eso es que llevas algo que puede percibir la realidad espiritual detrás de la expresión exterior. Juan 4:23 registra las palabras de Jesús hablando de la adoración verdadera. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjate en ese contraste que Jesús mismo establece. Hay una adoración que es en espíritu y en verdad, y hay otra que no lo es. Y esa diferencia no siempre es visible para todos. Pero quien tiene el don de discernimiento la percibe. Esto no significa que quien lleva este don deba vivir criticando la adoración de los demás, ni cuestionando la fe de quienes expresan su amor a Dios de formas distintas. Significa que tiene una sensibilidad especial a la presencia real de Dios que funciona como un termómetro espiritual. Y esa sensibilidad, cultivada en humildad, en amor y en constante comunión personal con el Espíritu Santo, se convierte en una herramienta extraordinaria para discernir cuándo la presencia de Dios está siendo invitada de verdad y cuándo se está construyendo una experiencia emocional sin sustancia espiritual real. Hay creyentes que han abandonado congregaciones porque su espíritu no descansaba y no sabían por qué. Porque todo lo que veían parecía correcto. La doctrina era sana, los líderes eran amables, la congregación era numerosa, pero algo en su interior no se asentaba, y meses o años después descubrieron que había algo en esa comunidad que no estaba bien, algo que eventualmente salió a la luz. Su percepción no era imaginación, era el Espíritu Santo protegiéndolos. Y también hay lo contrario, creyentes que han sido atraídos a comunidades pequeñas, aparentemente sin recursos, sin fama, pero donde el Espíritu Santo se movía con libertad. Y no podían explicar por qué se sentían en casa ahí, porque su espíritu reconocía la presencia que sus ojos no podían medir. Si esta señal te pertenece, si tienes esa sensibilidad a la atmósfera espiritual de la adoración que muchas veces te ha dejado solo en tu percepción, quiero que lo entiendas hoy desde su verdadero origen. No eres difícil, no eres religioso en exceso. Llevas un don que te permite percibir lo que el Espíritu de Dios percibe. Y eso es un privilegio que viene con una responsabilidad. Usarlo para orar, para interceder, para edificar, nunca para dividir ni para exaltarte sobre otros. Señal número 5.
Las personas te buscan para hablar de sus problemas y con frecuencia sientes que ya sabías lo que iban a decirte antes de que lo dijeran. Esto puede parecer simplemente que eres una persona empática, que eres un buen escucha, que la gente confía en ti, y todo eso puede ser verdad. Pero hay algo más aquí que vale la pena explorar con cuidado. Porque no es lo mismo ser empático que percibir lo que alguien necesita antes de que lo exprese. No es lo mismo ser accesible que tener la sensación recurrente de que ya sabías cuál era el peso que esa persona cargaba antes de que abriera la boca. Y si además de eso, cuando te hablan, sientes una claridad interior sobre lo que esa persona necesita escuchar, una precisión en lo que se te viene a la mente que no sientes, que construiste tú, sino que recibiste. Entonces hay algo operando en ti que va mucho más allá de una buena habilidad social. La Biblia habla en 1 Corintios 12 de los dones del Espíritu como partes de un mismo cuerpo, donde cada miembro cumple una función específica que los demás no pueden cumplir de la misma manera. Y el don de discernimiento no opera de manera aislada. Con frecuencia viene acompañado de lo que algunos llaman una sensibilidad pastoral profunda, una capacidad de ver la situación espiritual real de alguien que va por debajo de las palabras que usa para describir su problema. Hay una historia en el Evangelio de Juan que ilustra esto de una manera que nunca deja de impresionar. Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo. Ella llega a buscar agua, no llega buscando consejería, no llega diciendo su historia, pero Jesús, en un momento de la conversación, le dice todo lo que ella estaba viviendo, todo su historial de relaciones, todo el peso que cargaba, con una precisión que la dejó sin palabras. Y ella misma lo reconoce en Juan 4:29, cuando corre a decirle a su ciudad: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho». Eso era discernimiento operando en su forma más pura y más amorosa. Y hay creyentes que llevan algo de esa misma sensibilidad. No en la dimensión absoluta de Jesús, pero sí en la manera en que el Espíritu Santo les permite percibir lo que hay detrás de las palabras de alguien, la herida real que la situación presentada está ocultando, la pregunta más profunda que esa persona no sabe cómo formular. ¿Cuántas veces has estado escuchando a alguien hablar de un problema y mientras lo hacía, algo dentro de ti te mostraba que el problema real no era el que estaban describiendo? ¿Cuántas veces supiste que la situación que te estaban contando era solo la superficie de algo mucho más profundo? ¿Cuántas veces las palabras que vinieron a tu mente para responderle a alguien te sorprendieron a ti mismo porque no sentías que las habías pensado, sino que las habías recibido? Si eso es un patrón en tu vida, no lo atribuyas solo a experiencia humana. El Espíritu Santo que mora en ti te equipa para ser canal de su sabiduría y su percepción hacia las personas que Él trae a tu vida. Y eso es un don que requiere humildad, que requiere que nunca lo uses para impresionar, sino para servir, pero un don al fin, una herramienta del Espíritu Santo para traer luz a lo que está en oscuridad en la vida de quienes te rodean. Señal número 6. Tienes una reacción interna muy intensa ante ciertas enseñanzas, doctrinas o mensajes espirituales que algo en ti rechaza, aunque no siempre puedas explicar con precisión qué está mal. Esta señal es probablemente la más importante de todas en términos de protección del cuerpo de Cristo. Y es también la que más sufrimiento ha causado a quienes la llevan sin entenderla, porque tiene la apariencia de rebeldía, de orgullo, de incapacidad para recibir enseñanza o autoridad. Piénsalo con honestidad. ¿Has estado en una reunión donde alguien enseñaba y algo dentro de ti se resistía, con una fuerza que no lograba explicarse racionalmente? ¿Has escuchado un mensaje que por fuera sonaba bíblico, que citaba versículos, que usaba el lenguaje correcto, y aún así tu espíritu no descansaba
Algo no cedía, algo en tu interior decía que había algo que no estaba bien, aunque no pudieras identificar el error con precisión teológica. Y te has callado porque pensaste que era tu ego, que era tu desacuerdo personal, que eras tú el problema. Aquí está la verdad que necesitas recibir hoy. No siempre eras tú el problema. Pablo escribió a los Gálatas con una urgencia que se siente a través de todos los siglos cuando dijo en Gálatas 1:8: Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo estaba describiendo una realidad que el cuerpo de Cristo enfrenta en cada generación: la posibilidad de que un mensaje suene correcto, venga de una fuente aparentemente confiable, use el lenguaje del evangelio y, sin embargo, sea otro evangelio. Un evangelio diferente, un evangelio que destruye. Y el don de discernimiento existe precisamente para proteger al pueblo de Dios de eso. No para crear división innecesaria, no para que cualquier creyente se convierta en árbitro de la doctrina ajena, sino para que haya personas dentro del cuerpo de Cristo que tengan la capacidad de percibir cuando el espíritu que opera detrás de un mensaje no es el Espíritu Santo, aunque las palabras usadas sean las correctas. Hay creyentes que han abandonado congregaciones sanas por razones equivocadas, dejándose llevar por percepciones que no eran del Espíritu, sino de su propia ofensa o preferencia. Ese es el peligro de mal interpretar o mal usar este don, pero también hay creyentes que se quedaron en congregaciones donde el error doctrinal estaba siendo introducido lentamente y que ignoraron la resistencia interna que sentían porque pensaron que era su problema, que era su falta de sumisión, que era su orgullo, y pagaron un precio enorme por haberla ignorado. El don de discernimiento aplicado a la enseñanza y la doctrina es uno de los regalos más necesarios que el Espíritu Santo puede dar a una comunidad, porque el enemigo no llega siempre con doctrinas claramente heréticas. Con frecuencia llega con verdades a medias, con énfasis distorsionados, con mezclas sutiles de revelación bíblica y pensamiento humano que producen un mensaje que parece poderoso, pero que eventualmente lleva a las personas lejos de Cristo. Y si algo en tu espíritu se mueve cuando eso está pasando, si hay una resistencia que no puedes explicar teológicamente, pero que no cede, no la descartes automáticamente como orgullo. Llévala a la oración, sopésala con la palabra. Busca al Espíritu Santo para que te dé la claridad que necesitas sobre lo que estás percibiendo, porque puede ser que lo que sientes sea exactamente el Espíritu Santo cuidando tu fe a través de un don que llevas sin saberlo. Señal número 7. Tienes sueños, visiones o percepciones que después resultan ser advertencias o revelaciones sobre situaciones que aún no se habían manifestado. Esta última señal es la que más personas han descartado por miedo a parecer extremos, por miedo a que los llamen fanáticos, por miedo a entrar en terrenos que la cultura cristiana contemporánea muchas veces trata con escepticismo o con incomodidad. Pero la Biblia es absolutamente clara sobre esto y no podemos ignorar lo que las Escrituras dicen simplemente porque la cultura nos incomoda. El profeta Joel, citado por Pedro en el día de Pentecostés en Hechos 2:17, declara con una claridad que no deja espacio para la duda. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto no es una promesa para una época pasada. Pedro lo citó en el día de Pentecostés, diciendo que esa promesa se estaba cumpliendo entonces, en los postreros días que comenzaron con la venida del Espíritu Santo y en los que todavía vivimos hoy. Dios habla a su pueblo, lo ha hecho siempre,
Y una de las maneras en que lo hace con quienes llevan el don de discernimiento es a través de sueños, a través de visiones, a través de impresiones profundas que llegan con una claridad que no tiene el sabor de la mente humana. ¿Has tenido sueños que después resultaron ser exactamente lo que pasó? ¿Has tenido una impresión tan clara sobre alguien o sobre una situación que después fue confirmada por los hechos? ¿Has sentido en tu espíritu que debías orar por algo específico, sin saber por qué, y después descubriste que en ese momento algo estaba pasando que requería exactamente esa intercesión? Si ese es tu patrón, necesitas entender algo fundamental. Dios no te da esas percepciones para que las guardes ni para que las analices indefinidamente. Te las da para que ores. Te las da para que actúes cuando el Espíritu Santo te lo indica. Te las da porque eres parte del ejército intercesor de Dios en la tierra, y Él confía en que llevarás lo que te muestra delante de su trono. Hay una diferencia importante que vale la pena establecer aquí. No todo sueño es profético. No toda impresión es del Espíritu Santo. Quien lleva el don de discernimiento necesita aprender a discernir también sus propias percepciones, a distinguir entre lo que viene del espíritu y lo que viene de la mente o de la emoción. Esa madurez no se desarrolla de la noche a la mañana. Se desarrolla en la intimidad con Dios, en el estudio de su palabra, en la comunidad con otros creyentes maduros que puedan ser punto de verificación y de sabiduría. Pero lo que quiero que entiendas es que si has tenido experiencias de este tipo, si hay un historial en tu vida de percepciones que resultaron ser verdad, de sueños que tuvieron peso espiritual, de impresiones que la realidad después confirmó, no las descartes, no las ignores por miedo a parecer raro, no les pongas el nombre que el mundo les pondría, ponles el nombre que la Biblia les da. La voz del Espíritu Santo a través de un don que Él puso en ti para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora necesito que te quedes con esto. Hemos recorrido 7 señales, 7 espejos en los que quizás viste tu propio rostro más de una vez. Quizás te reconociste en la primera señal y ya algo cambió en cómo te ves. Quizás llegaste a la 7ª con la certeza de que lo que has estado cargando toda la vida tiene un nombre, un propósito y un origen que no es el que pensabas. El don de discernimiento no es para los perfectos, no es para los que tienen toda la teología ordenada, ni para los que nunca se equivocan en sus percepciones. Es para los que están dispuestos a llevarlo con humildad, a cultivarlo en la oración, a usarlo en el amor y a sometérselo al Espíritu Santo constantemente para que sea Él quien lo dirija y nunca tú quien lo controles. Porque aquí está la clave que lo cambia todo. El don de discernimiento sin amor es solo crítica. Sin humildad es solo orgullo disfrazado de espiritualidad. Sin sumisión al Espíritu Santo es solo intuición humana con pretensiones divinas. Pero el don de discernimiento cultivado en amor, en humildad y en intimidad constante con Dios, se convierte en una de las armas más poderosas que el Espíritu Santo puede usar para proteger, edificar y guiar al cuerpo de Cristo. Pablo lo escribió con una precisión que atraviesa los siglos en 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor primero, siempre primero. Y desde ese fundamento, procurad los dones. Ese es el orden. El amor no es el resultado del don. El amor es el terreno en el que el don crece. Si hoy este mensaje te reveló algo sobre ti que no sabías, si pusiste nombre a algo que llevabas sin entender, quiero que hagas algo muy concreto. Lleva lo que descubriste hoy delante de Dios en oración. Dile, Señor, si llevas años hablándome a través de esto que hoy tiene nombre, enséñame a escucharte mejor. Enséñame a usar lo que pusiste en mí para tu gloria y no para la mía. Enséñame a discernir con amor, con humildad y con sabiduría. Porque un don reconocido es un don activado.
Un don que tiene nombre tiene autoridad. Y un creyente que sabe lo que lleva es un guerrero que pelea sabiendo que está armado. Hay personas en tu vida que el Espíritu Santo quiere proteger a través de ti. Hay situaciones en tu comunidad que necesitan la percepción que tú llevas. Hay oraciones que solo tú puedes hacer porque solo tú estás viendo lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Y el enemigo ha trabajado duro para que nunca llegues a este punto de claridad, para que sigas llamando don lo que Él quería que siguieras llamando carga, para que sigas ignorando lo que Dios quería que siguieras usando. Hoy ese plan se interrumpe. Hoy tiene nombre lo que llevas. Hoy tiene propósito lo que sentías. Hoy tiene origen divino lo que antes parecía solo una rareza tuya. Y desde hoy, cada vez que sientas esa percepción que no puedes explicar, cada vez que algo en tu espíritu se mueva de maneras que van más allá de tu análisis, en lugar de descartarla, en lugar de avergonzarte de ella, en lugar de callarla por miedo a lo que pensarán de ti, vas a hacer algo diferente, vas a orar, vas a llevar lo que percibes delante del único que lo entiende completamente, delante del Espíritu Santo que te lo dio. Y vas a decir, Señor, aquí está lo que estoy viendo. Úsame para lo que necesitas. Guíame en lo que debo hacer con esto. Esa es la vida de alguien que lleva el don de discernimiento con madurez. Esa es la vida de alguien que dejó de cargar lo que Dios diseñó como arma y comenzó a usarlo para lo que fue forjado, para la protección, la edificación y el avance del reino de Dios en la tierra. Un don sin nombre es un don sin autoridad, pero hoy ese don tiene nombre, y ese nombre tiene todo el peso del cielo detrás de él. Si este video te bendijo, compártelo ahora con alguien que necesite escuchar esto. Hay creyentes que llevan este don en silencio, que han sufrido por no entenderlo, que han interpretado como carga lo que Dios diseñó como arma, y este mensaje puede ser exactamente la revelación que estaban esperando. Sé el canal de esa revelación para alguien hoy. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada semana hay una revelación nueva esperándote, una verdad bíblica que va a equiparte para vivir tu fe con más profundidad, con más autoridad y con más claridad. Y antes de que te vayas, cuéntame en los comentarios, ¿cuántas de estas 7 señales te describieron? ¿Hay alguna en particular que sientes que fue exactamente tu historia? Me interesa saber. Los comentarios son el lugar donde esta comunidad crece junta, y tu respuesta puede ser el testimonio que otro creyente necesita leer hoy. ¿Qué tema te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Los leemos todos y tomamos en cuenta lo que la comunidad necesita. Este canal existe para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Que el Espíritu Santo que te equipó con este don te enseñe a usarlo con amor, con sabiduría y con la autoridad que viene de conocer quién lo puso en ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.